Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos cada escena, cada mirada y cada secreto de Love is in the Air. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, agárrense fuerte, vamos a hablar del bombazo que ha sacudido nuestros corazones, la confesión de Ozge a Serkan. Sí, lo oyeron bien. Después de tanto tira y afloja, de malentendidos y miradas furtivas, parece que Ozge finalmente ha decidido abrir su corazón. Y la reacción de Serkan, amigos, la reacción de Serkan los va a dejar sin aliento. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que si son tan fans de Love is in the Air como yo, y quieren estar al tanto de todas las novedades, análisis y chismecitos jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Y ahora sí, preparemos palomitas, acomódense en sus sillones y vamos a desentrañar este momento épico. Sabemos que la relación entre Ozge y Serkan ha sido una montaña rusa emocional desde el principio. Desde ese encuentro fortuito pasando por el falso compromiso, la amnesia, la reaparición de Selin, un verdadero culebrón. Hemos visto a Ozge luchar contra sus sentimientos, intentar negarlos, e incluso tratar de alejarse de Serkan. Pero como suele suceder en las telenovelas, el destino tenía otros planes. Y es que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, no hay amnesia, ni exnovias, ni planes de escape que puedan separarlas. Pero, ¿qué fue lo que finalmente impulsó a Ozge a confesar sus sentimientos? Bueno, aquí es donde entran en juego los pequeños detalles. Recordemos los últimos episodios. Hemos visto a Serkan más vulnerable, más abierto a mostrar sus emociones. La distancia que impuso durante un tiempo, ese muro que parecía impenetrable, ha empezado a resquebrajarse. El Serkan robot, obsesionado con el trabajo, ha empezado a cederle terreno al Serkan humano, el que se preocupa por Ozge, el que la admira, el que la apoya. Y por supuesto, no podemos olvidar la influencia de sus amigos. Melo, Zeren, Ferit, todos han jugado un papel fundamental, animando a Ozge a ser valiente, a escuchar a su corazón y a dejar de lado el miedo al rechazo. Porque, seamos honestos, todas hemos estado ahí, ¿verdad? Ese miedo a expresar lo que sentimos, a exponernos a la vulnerabilidad. Pero como dicen, quien no arriesga no gana. Y es que Ozge se dio cuenta de que no podía seguir viviendo con esa carga en el pecho. Ver a Serkan sonreír, compartir momentos con él e incluso discutir, le hacía sentirse viva. Pero al mismo tiempo la consumía la idea de que él no sintiera lo mismo, de que ella estuviera viviendo una fantasía. Así que, armada de valor y con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ozge decidió dar el paso. La escena en sí es preciosa. El ambiente es íntimo con una luz cálida que ilumina sus rostros. Ozge comienza tímidamente con la voz temblorosa, pero poco a poco va ganando confianza. Le habla de todo lo que siente, de cómo él la inspira, de cómo le alegra el día con una simple sonrisa, de cómo lo echa de menos cuando no está cerca. Y aquí es donde viene lo bueno. La reacción de Serkan, madre mía. Primero, incredulidad. Sus ojos se abren como platos, como si no pudiera creer lo que está escuchando. Luego una sonrisa tímida, casi infantil, empieza a dibujarse en su rostro. Y finalmente la confirmación de que nuestros corazones estaban en lo cierto, él también siente lo mismo. Pero ojo que esto no es un cuento de hadas. No esperen un sí, yo también te amo y fin de la historia. No, no, no. Esto es una telenovela, y como tal, tiene que haber drama. Serkan, aunque claramente emocionado y conmovido por la confesión de Ozge, se muestra cauteloso. Recordemos su pasado, sus inseguridades, el miedo a volver a ser herido. Así que en lugar de lanzarse a los brazos de Ozge y jurarle amor eterno, Serkan le pide tiempo. Necesita procesar lo que está sintiendo, necesita asegurarse de que esto es real, de que no es producto de la idealización o de la soledad. Y aquí es donde la serie nos da una lección importante: el amor no es un cuento de hadas, es un proceso. Requiere paciencia, honestidad, comunicación y sobre todo confianza. Ozge, a pesar de la decepción inicial, entiende la postura de Serkan. Sabe que él necesita tiempo y está dispuesta a dárselo. Porque en el fondo confía en que sus sentimientos son genuinos y que, tarde o temprano, encontrarán el camino para estar juntos. Pero, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues, la verdad, el futuro es incierto. Podríamos ver a Serkan luchar contra sus propios demonios, intentar alejarse de Ozge,
o incluso acercarse a otra persona para poner a prueba sus sentimientos. Pero también podríamos ver un acercamiento gradual, momentos de complicidad, miradas robadas y, finalmente, la confirmación de su amor. Lo que sí es seguro es que los próximos episodios van a estar cargados de tensión emocional, de momentos dulces y amargos, y de muchas, muchas sorpresas. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, porque Love is in the Air está lejos de terminar. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Analizamos la confesión de Ozge a Serkan, exploramos las razones que la llevaron a dar este paso, y desentrañamos la compleja reacción de Serkan. Vimos que el amor no es un camino fácil, pero que con paciencia y confianza, todo es posible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué les pareció la confesión de Ozge? ¿Cómo reaccionaron a la reacción de Serkan? ¿Qué creen que va a pasar a partir de ahora? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y finalmente no quiero irme sin recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos fans de Love is in the Air y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia de telenovelas. Pero esperen, que aún hay más jugo que exprimir de este culebrón. Vamos a sumergirnos aún más profundo en las aguas turbulentas del amor entre Ozge y Serkan. Porque si creían que la confesión era el final del camino, están muy equivocados. Es apenas el comienzo de una nueva etapa, llena de desafíos, incertidumbres y, por supuesto, mucho, mucho romance. Hablemos un poco más de Ozge. ¡Qué mujer, señoras y señores! Después de todo lo que ha pasado, de las dudas, los miedos y las idas y venidas, finalmente se ha atrevido a dar el paso. Y eso, mis amigos, es digno de admiración. Porque no es fácil abrir el corazón, especialmente cuando se ha sido herido en el pasado. Pero Ozge ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente y decidida, que no se conforma con vivir a medias. Su confesión no fue un simple te quiero. Fue un despliegue de sinceridad, una radiografía de sus sentimientos más profundos. Le habló a Serkan de cómo lo admira, de cómo lo respeta, de cómo lo necesita en su vida. Le confesó que él es su inspiración, su motivación, su razón para sonreír. Y lo hizo con una vulnerabilidad que nos dejó a todos con la boca abierta. Pero, ¿qué la llevó a ese punto? ¿Cuál fue el detonante que la impulsó a confesar sus sentimientos? Yo creo que fue una combinación de factores. Por un lado, la cercanía que ha estado sintiendo con Serkan en las últimas semanas. Después de la amnesia y la reaparición de Selin, Serkan ha estado más abierto, más dispuesto a mostrar su lado humano. Ha sido más cariñoso, más atento, más presente en la vida de Ozge. Y eso obviamente ha hecho que sus sentimientos se intensifiquen. Por otro lado, la influencia de sus amigos. Melo, Zeren y Ferit han sido su gran apoyo, su paño de lágrimas, sus consejeros sentimentales. Ellos la han animado a ser valiente, a no tener miedo al rechazo, a confiar en su intuición. Le han recordado que merece ser feliz y que no debe conformarse con menos de lo que se merece. Y por último, pero no menos importante, el darse cuenta de que no podía seguir viviendo con ese secreto. Ozge estaba sufriendo, se estaba consumiendo por dentro. Ver a Serkan todos los días y no poder decirle lo que sentía era una tortura. Así que en un acto de valentía y desesperación, decidió jugársela el todo por el todo. Ahora pasemos al plato fuerte, la reacción de Serkan. ¡Ay, Serkan, Serkan! ¡Qué hombre tan complicado! Por fuera, un hombre de negocios frío y calculador, pero por dentro un torbellino de emociones. Su reacción a la confesión de Ozge fue, como mínimo, desconcertante. Primero, la incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensó que era un sueño, una fantasía, una broma de mal gusto. Sus ojos se abrieron como platos, su mandíbula cayó al suelo y se quedó sin palabras. Luego, la sonrisa tímida. Una sonrisa que no habíamos visto en mucho tiempo. Una sonrisa infantil, casi inocente, que revelaba su verdadera emoción. Una sonrisa que decía, por fin. Por fin alguien me ama de verdad. Pero, acto seguido, la cautela. El miedo a volver a ser herido,
a repetir los errores del pasado. El recuerdo de Selin, de la amnesia, de todas las decepciones que ha sufrido. Y por eso su petición de tiempo. Serkan no es un hombre que se deje llevar por sus impulsos. Necesita analizar la situación, sopesar los pros y los contras, asegurarse de que está tomando la decisión correcta. Y eso, aunque frustrante para Ozge y para nosotros, los espectadores, es comprensible. Serkan ha sufrido mucho en el pasado. La pérdida de sus padres, la enfermedad, el trabajo obsesivo, todo eso lo ha marcado profundamente. Le ha enseñado a ser desconfiado, a protegerse de los demás, a no mostrar sus emociones. Por eso la confesión de Ozge lo ha pillado desprevenido. No se esperaba que alguien pudiera amarlo de esa manera, con tanta intensidad y sinceridad. Y eso lo asusta. Le da miedo abrir su corazón y volver a ser vulnerable. Pero al mismo tiempo lo emociona. Siente que Ozge es diferente a todas las demás mujeres que ha conocido. Ella lo entiende, lo acepta tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso lo hace sentir especial, amado, valorado. Así que, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues, como ya les dije, el futuro es incierto. Pero hay varias posibilidades que podríamos ver en los próximos episodios. Una de ellas es que Serkan se aleje de Ozge. Que intente poner distancia entre ellos, para evitar sentirse vulnerable. Que se refugie en el trabajo o en sus amigos, en cualquier cosa que le impida pensar en sus sentimientos. Otra posibilidad es que Serkan intente acercarse a otra persona. Que busque una relación superficial, sin compromiso, para poner a prueba sus sentimientos por Ozge. Que intente convencerse a sí mismo de que no la ama, de que está confundido. Pero también podríamos ver un acercamiento gradual entre Ozge y Serkan. Momentos de complicidad, miradas robadas, conversaciones profundas. Pequeños gestos que demuestren que sus sentimientos son mutuos, que están destinados a estar juntos. Y por supuesto, no podemos descartar la aparición de nuevos obstáculos. Exnovias resentidas, rivales amorosos, problemas laborales, cualquier cosa que pueda poner a prueba su relación y hacerla aún más difícil. Pero pase lo que pase, una cosa es segura, los próximos episodios de Love is in the Air van a estar llenos de emoción, de drama y de mucho, mucho romance. Así que prepárense para un viaje inolvidable, porque esta historia de amor está lejos de terminar. Y ahora, antes de despedirme, quiero leer sus predicciones. ¿Qué creen que va a pasar entre Ozge y Serkan? ¿Creen que terminarán juntos? ¿Qué obstáculos tendrán que superar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y saber lo que piensan. Y recuerden, familia de telenovelas, que el amor no es un camino fácil. Está lleno de baches, de curvas peligrosas, de obstáculos inesperados. Pero al final, si dos personas están destinadas a estar juntas, encontrarán la manera de superar todos los desafíos y construir un futuro juntos. Así que no pierdan la esperanza y sigan creyendo en el amor. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima, familia de telenovelas. Y que viva el amor.